Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todas. Soy Giselle López. Voy a estar de moderadora de la sesión. Bueno, ahí estamos entonces. Adelante, Javier. Bueno, les pedimos disculpas por la demora. Algunos desafíos de la presentación, perdón, del setup de la reunión. Todo el mundo está aprendiendo a medida que vamos avanzando. Estamos grabando, ¿verdad, Lidice? Sí. Ok. Déjame ver si puedo poner la pantalla completa. Acepta. Bueno, igual la letra es grande. Lo que vamos a tener el día de hoy en la agenda, que todos pueden ver en su pantalla, es dos partes. Una que tiene que ver con información básica y actualizada sobre COVID-19, VIH, tuberculosis, no, malaria, no, perdón, era hepatitis. Ese es el chip que tengo, VIH, tuberculosis y malaria, pero en realidad vamos a hablar un poco, mencionar un poco el tema de las hepatitis vinculadas con el COVID. Y en esa primera parte también tenemos a Leandro Serrano que nos va a hablar de las medidas de prevención que lo vemos todos los días en las noticias y en las decisiones que se están tomando en los países. Después de esa primera parte, Lidy se nos va a ayudar porque los que se han prescripto, que son alrededor de 200 personas, han puesto algunas preguntas y Lidy se ha sistematizado y trataremos de ver si se puede abrir el micrófono a un par de colegas para hacer preguntas y no comentarios, porque ya llevamos una pequeña demora. En la segunda parte vamos a ver derechos humanos en la respuesta al VIH y el COVID, que es un título general, pero que tiene que ver con el trabajo que está haciendo Nucida sobre el tema. Nos va a presentar Alejandra Corao. Y la última presentación era mía, que no era la idea ser modador y presentador, que tiene que ver con la perspectiva de la comunidad de sociedad civil. Yo no sé si es un acople o es un pájaro, Lidice, porque tenés los micrófonos silenciados, ¿verdad? Sí, Okay. están todos silenciados. Debe ser algún acople en el sonido. Listo. Entonces, Giovanni, ¿puedes subir tu presentación? Listo. Perfecto. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, buenos días y bueno, lo siento por estos problemas. Intentaremos seguir la sesión de acuerdo a la agenda. En esta primera parte les voy a hacer un poco un repaso de algunos conceptos generales y algunas consideraciones sobre el tema del COVID y VIH, hepatitis, y mi colega Pedro Abedillo sobre el tema de COVID y tuberculosis. Bueno, supongo que todos hayan leído y escuchado, obviamente, sobre el origen del virus y el desarrollo de la pandemia, pero solo para actualizar, a principio de esta semana en la región de las Américas se habían reportado aproximadamente 610.000 casos de COVID, el 85% en los Estados Unidos y 54 países y territorios de las Américas han reportado casos. En América Latina... Perdón, es que estamos viendo la segunda pantalla, creo que no la pantalla con el PowerPoint, estamos la viendo esa de Pajo, interna. Yo estoy viendo la presentación COVID-19. Sí, ¿Cómo se lo está? aquí igual lo veo la presentación. Yo también, sí. Okay.
Bueno, y todos los países en América Latina han reportado casos y el 50% de los países han ya reportado una situación de transmisión comunitaria. O sea, eso quiere decir que es un número de casos alto y no relacionados a la misma cadena de transmisión o un número alto de diferentes focos, o sea, de grupos de casos relacionados a la misma cadena de transmisión en el espacio y en el tiempo. Pero si quieren mirar realmente casi en tiempo real, día por día, la actualización en la situación de la epidemia en la región, pueden consultar la página de la OPS y les pongo el enlace en esta lámina que después bueno, recibirán la presentación. El COVID, o mejor dicho, el SARS-CoV-2, el virus que es el agente de la enfermedad que se llama COVID, se transmite por contacto personal, interpersonal, con una persona infectada o a través de personas infectadas al toser o estornudar y también al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, nariz y los ojos. La enfermedad realmente en la grande mayoría de los casos se presenta con síntomas comunes muy parecidos a un resfriado, una gripe, a una manifestación de infección respiratoria. Sin embargo, en una proporción de casos hay manifestaciones más importantes con fiebre alta, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda y generalmente los síntomas después del contacto con el virus se manifiestan entre 1 a 12 días después de la exposición. Y en general, las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad más importante son los adultos mayores con más de 60 años y personas con enfermedades preexistentes asociadas, enfermedades crónicas en general como diabetes, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Ahora, con relación al tema de COVID y VIH y riesgo de infección y complicaciones, en general, las personas que viven con VIH con una infección avanzada, CD4 bajos y carga viral alta o sin tratamiento, en general tienen un mayor riesgo de infecciones que muchas veces se definen como infecciones oportunistas. Todavía hay pocos datos sobre VIH y COVID, pero no hay evidencia todavía que las personas con VIH en tratamiento clínicamente e inmunológicamente estables, o sea, con carga viral suprimida, con un buen nivel alto de CD4, tengan un riesgo mayor de desarrollar una forma grave de COVID. Sin embargo, obviamente como la población en general, las personas con VIH con más de 60 años y patologías crónicas asociadas sí pueden tener un mayor riesgo y así como ya lo mencionamos, las personas que están sin tratamiento o con un bajo nivel de CD4 o con carga viral alta y en general entonces las personas con un diagnóstico reciente que todavía no han empezado tratamiento o que tienen una falla terapéutica, sí pueden tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad de COVID más importante. Tal vez hay un poquito más de información sobre el tema de riesgo de infección y complicaciones en personas con hepatitis virales. Sin embargo, otra vez, no hay evidencia que las personas con hepatitis viral crónica B y C y que sean clínicamente estables sin una enfermedad crónica hepática avanzada, no necesariamente van a tener un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad más grave. Pero obviamente si tienen más de 60 años o tienen alguna patología crónica asociada de las que se mencionan en la lámina,
sí pueden tener un riesgo mayor, como todos en la población general, y en particular los que tienen hepatitis crónica avanzada, inclusive con cirrosis descompensada o que han recibido un trasplante de hígado, estos independientemente de la edad sí pueden tener un riesgo más alto de desarrollar enfermedad grave de COVID. Y también las personas que aunque hayan hecho el tratamiento para la hepatitis C y estén curados, pero sin embargo permanece alguna afección a nivel hepático, que llamamos secuelas, también pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave. Con relación al tratamiento para VIH y hepatitis virales, para las personas con VIH es importante que todos estén en tratamiento, todas las personas que conocen su diagnóstico estén en tratamiento y que las personas que se diagnostican con VIH puedan empezar lo más pronto posible y lo que llamamos es un inicio rápido, dentro de 7 días después del diagnóstico o hasta en el mismo día si hay condiciones para hacerlo. En este contexto, y siempre lo es importante mantener una adherencia adecuada para mantener la carga viral suprimida y para que el sistema inmunológico pueda permanecer íntegro con buenos niveles de CD4 y buenas defensas. Y con relación al tratamiento antirretroviral, siempre es importante que las personas tengan por lo menos una reserva de 30 días. Entonces estamos recomendando que los servicios de salud y los programas de VIH puedan ofrecer más de un mes de dispensación de antirretrovirales y si las condiciones lo permiten, hasta 3-6 meses en las personas que están estables en tratamiento. Lo mismo para las personas con hepatitis bajo tratamiento. Las personas con hepatitis B también podrán recibir tratamiento para 3-6 meses si están estables en tratamiento. Las personas con hepatitis C también podrán recibir un número de semanas suficiente para completar el ciclo que le compete. Con relación a otros temas de prevención, es recomendable que tanto las personas con VIH como las personas con hepatitis reciban y mantengan actualizadas las vacunas de la gripe y del neumococo. Y en general aplican las mismas medidas generales de prevención recomendadas para la población general. Y recomendamos que consulten las páginas de sus autoridades de salud a nivel nacional, de la OMS, de ONU-SIDA, para encontrar información confiable sobre cuáles son estas medidas. Y mi colega Leandro Sereno en particular hablará de algunas de estas. Pero hablamos de la higiene respiratoria, hablamos del lavado de mano, hablamos del distanciamiento físico, o sea, evitar contacto cercano con personas que tengan síntomas, evitar utilizar transporte público si no es esencial, trabajar desde casa si es posible, y evitar reuniones también con familiares y amigos, especialmente en lugares cerrados, y evitar tocar ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. Y también como el virus puede permanecer en algunas superficies durante un tiempo, es importante siempre limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencias. Con relación al tratamiento del COVID, escuchamos realmente muchas informaciones sobre tratamientos antivirales que se están utilizando en varias partes del mundo. Sin embargo, actualmente no existe un tratamiento específico aprobado para el COVID-19, ni una terapia inmune, ni una vacuna todavía. Sin embargo, se están realizando muchos ensayos clínicos para poder generar información sobre la efectividad tanto de
tratamientos como de algún otro tipo de intervención de tratamiento con anticuerpos y con vacuna. Entonces, de momento el tratamiento es sintomático. Obviamente, las personas con una forma más grave requieren una terapia intensiva y en particular sabemos que algunos antirretrovirales se están utilizando para el tratamiento del COVID y es importante que no se cambie el esquema de tratamiento en las personas con VIH con COVID y que no se utilicen los antirretrovirales actualmente disponibles para las personas con VIH para un tratamiento así masivo del COVID. No hay recomendación en este momento. Es importante adoptar medidas de manejo del estrés. Son tiempos complicados, nuestra vida ha cambiado mucho y hay varias también fuentes de información y recomendaciones de la OMS. Es importante que el distanciamiento sea físico y no social. Es importante mantener contactos con amigos, familia, utilizando todas las plataformas virtuales y un estilo de vida saludable. La salud mental es tan importante como la salud física y el tema del autocuidado y de mantener realmente relaciones con su entorno, su familia, su red social es parte de de cuidar de la propia salud mental y los servicios de salud, de protección social, deberían intentar proveer, aunque de forma virtual, un apoyo psicológico a todas las personas y sabemos que las personas con VIH pueden requerir una asistencia adicional en términos de alimentos, vivienda, transporte. Entonces realmente no es solamente mantener una atención médica, sino que todo el entorno de salud integral que se requiere. Y por último, es importante asegurar la continuidad del acceso al tratamiento y a los servicios para VIH y para hepatitis virales. Recomendamos que las personas con VIH y con hepatitis virales entren en contacto con sus equipos multidisciplinarios de referencia para planificar el seguimiento durante las semanas de las medidas de distanciamiento físico. O si la persona está en una situación de cuarentena o de autoaislamiento. Existen entonces plataformas que permiten tanto consultas médicas como apoyo a la adherencia por vía virtual, telemedicinas, portales en línea, contacto virtual por teléfono, mensajería, y si es posible reducir la frecuencia de las consultas o postergar las citas o pruebas de laboratorio que no sean urgentes. Y recomendamos que los servicios adopten estrategias diferenciadas, o sea, que las personas estables en tratamiento y que no necesitan atención urgente puedan entonces pasar a un tipo de atención virtual o postergar sus contactos con los servicios de salud para realmente focalizar en las personas que tienen una necesidad urgente. Nuevos diagnósticos, falla terapéutica, coinfecciones, comorbilidades, infección avanzada, etc. Para estos casos sí los servicios tienen que mantener su actividad. Reducir la frecuencia de recogida de antirretrovirales, lo mencionamos anteriormente, y antivirales. Estas mismas recomendaciones las estamos discutiendo con los programas y con los servicios de salud para que se organicen los sistemas de gestión de medicamentos, de almacenamiento y de dispensación de una forma adecuada para permitir estas entregas durante más meses. Y también se consideren formas alternativas de dispensación de antirretrovirales fuera de las instalaciones de salud, o sea, a través de farmacias comunitarias o entrega a domicilio o puntos de dispensación dentro en la propia comunidad. Y por último, no podemos interrumpir los servicios de prevención combinada, de reducción de daño y pruebas de VIH.
es importante seguir ofreciendo estos servicios y también para detectar casos y vincularlos a los servicios para que empiecen tratamiento lo más pronto posible. Las pruebas de VIH se pueden mantener en los servicios de salud como prueba rápida iniciada por el proveedor. Importante mantener el testeo de contactos. Y pruebas de VIH en la comunidad sabemos que son estrategias muy efectivas de diagnóstico, de detección de casos, y se tienen que gestionar con cautela, asegurando todas las medidas de protección y prevención, tal vez reducir frecuencias o reducir el número de usuarios y adaptar según el contexto local. Esta situación es también una oportunidad en la introducción de la autoprueba como una forma totalmente oportuna de realizar la prueba en un contexto de distanciamiento social. Y también la entrega de condones y lubricante debería poder seguir haciendo, inclusive no solamente en los servicios, sino que en puntos de entrega comunitarios que puedan mantener medidas de distanciamiento físico, prevención y control de infección. Y con esto le paso el micro a mi colega Pedro Abedillo. Muchas gracias, Giovanni. Si quieres desplegar todas los bullets. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Pedro Abedillo. Yo trabajo con el equipo de tuberculosis aquí en la oficina regional de la OPS. Agradecer por este espacio para poder compartir con ustedes esta información sobre COVID y tuberculosis. Vamos a ver un par de láminas. Bueno, sabemos que ambas enfermedades afectan a los pulmones y que se transmiten principalmente a través de contacto estrecho, con contacto directo entre las personas, aunque el modo exacto de transmisión difiere, y también sabemos que tienen síntomas o que producen síntomas similares, tos, fiebre y dificultad para respirar. Sin embargo, también hay diferencia entre ambas. Sabemos que la fiebre y la tos, en el caso de COVID, tiene un comienzo más rápido y un periodo de incubación, es decir, el tiempo desde que nos ponemos en contacto con el virus hasta que aparecen los síntomas es entre una y 2 semanas. Sin embargo, para la tuberculosis el periodo de incubación es más largo y además la presentación o el inicio de los síntomas suele ser más lento. También hay diferencias en cuanto a la tos. En la tuberculosis suele producirse con esputo, incluso sabemos a veces que con sangre. En caso del COVID, sin complicaciones, esta tos suele ser generalmente más seca en la etapa inicial. Y en cuanto a la dificultad respiratoria, también sabemos que para el COVID esta se presenta pronto después de la aparición de los síntomas, y en cambio para la tuberculosis suele aparecer ya en una etapa más posterior o incluso como una secuela a largo plazo de la enfermedad. En cuanto a la coinfección por COVID y tuberculosis, no tenemos datos, la experiencia es limitada, pero sí se prevé que las personas que puedan presentar las dos enfermedades tengan una respuesta peor al tratamiento, o sea que los pacientes con coinfección podrían complicarse, en especial si se interrumpe el tratamiento de la tuberculosis. Y bueno, como nos comentaba antes Giovanni, también en el caso de la tuberculosis puede ser es un factor de riesgo, y también para una evolución más grave de COVID, las personas que tienen edad avanzada y otras comorbilidades como diabetes o enfermedades crónicas pulmonares que también son frecuentes en las personas con tuberculosis. Lo que se recomienda es que las personas con tuberculosis sigan las recomendaciones que den las autoridades nacionales para tuberculosis. Sabemos que muchos programas de tuberculosis ya han empezado o han sacado recomendaciones concretas sobre cómo realizar el seguimiento y el tratamiento de la tuberculosis en estas circunstancias de la pandemia. Es muy importante que se continúe el tratamiento de la tuberculosis, que se garantice el tratamiento de la tuberculosis, y no solo el tratamiento de la enfermedad de la tuberculosis activa, sino también el tratamiento preventivo, ¿no? Y sobre todo pensando en las personas con VIH, los contactos, principalmente los niños, pero también en otras edades y otros grupos de riesgo para tuberculosis. La OMS, con el apoyo de la OPS, de las otras regiones del mundo, ha desarrollado notas informativas con el objetivo de guiar o ayudar a los programas nacionales y al personal de salud
en cómo garantizar la continuidad de estos servicios esenciales o imprescindibles para tuberculosis. Ahí les dejamos el link de las 2 notas informativas que hay, una de mediados de marzo y la otra del 4 de abril, que están traducidas al español, que les compartiremos también luego, y también una nota informativa más específica sobre el tema del laboratorio para COVID y tuberculosis. Y bueno, a medida que se va teniendo más experiencia y se genere más evidencia, se irán actualizando. Giovanni, por favor, la siguiente. Una de las preguntas que se aborda en esta nota informativa es si es necesario realizar la prueba del COVID a todas las personas que estén siendo evaluadas para tuberculosis y a la inversa. Y respecto a esto, lo que indica la OMS es que la realización simultánea de las pruebas de tuberculosis y COVID en una misma persona va a depender de las características clínicas, de los antecedentes clínicos y del entorno específico de cada país, de cada situación, ¿no? En cuanto a características clínicas, ya hemos visto que los síntomas son los mismos, pero que la presentación, las características clínicas y cómo evoluciona difieren, y esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los antecedentes clínicos, y también veíamos que, bueno, la OMS en esta nota en concreto nos dice que sí sería importante realizar un diagnóstico temprano de COVID y tuberculosis en esas personas que tengan factores de riesgo de un cuadro más grave, de una peor evolución de enfermedad por COVID, que también son los factores de riesgo para tener una peor evolución en caso de tuberculosis. Hablábamos de las personas de edad más avanzada o que tengan diabetes o alguna enfermedad pulmonar, y que en estos casos sí habría un argumento más fuerte a favor de realizar simultáneamente a la vez estas 2 pruebas diagnósticas en personas que se puedan que presuntamente puedan tener estas enfermedades. Y el otro aspecto a tener en cuenta es el entorno específico de país, la situación local respecto a la tuberculosis y el COVID. No va a ser lo mismo en países que tengan una alta carga para tuberculosis que baja carga. Y en cuanto al tratamiento y al seguimiento de las personas con tuberculosis, teniendo en cuenta las recomendaciones que existan de distanciamiento físico, de restricciones del movimiento, cuarentenas, vamos a necesitar implementar opciones alternativas para reducir las consultas o las visitas de seguimiento de las personas con tuberculosis, y estas medidas pues deberían depender también de la situación local y de las necesidades y de los recursos de cada persona. Pero sí, a medida que se vayan reduciendo este número de consultas en los servicios de salud, el tratamiento en el domicilio se va a convertir en la norma, va a tener un papel más importante, y para ello va a ser necesario entregar los medicamentos suficientes a las personas con tuberculosis o a la familia hasta la próxima visita o hasta el final del tratamiento, si no se prevén que haya más visitas, con el objetivo de limitar una interrupción del tratamiento o visitas innecesarias a los servicios. Va a jugar también un rol más importante en las tecnologías de información para mantener ese apoyo al tratamiento, como el tratamiento observado por el vídeo, pero también podemos utilizar mensajes de texto, llamadas de teléfono, para mantener esa comunicación con la persona con tuberculosis o con la familia, de manera que también puedan acceder a los servicios que precisen. Y necesitaremos entonces pensar en mecanismos también para entregar los medicamentos en el hogar o para recoger las muestras en los casos en los que sea necesario. Y en este sentido, los trabajadores de salud comunitarios, la comunidad y la familia va a jugar un papel aún mucho más importante en garantizar el tratamiento y en el apoyo del paciente. También importante recordar que necesitamos brindar especial atención a esas poblaciones en situación de vulnerabilidad, en condiciones normales ya tienen problemas de acceso y que en estas situaciones pues aún peor, y que las medidas de protección social y de apoyo a los afectados por tuberculosis en este contexto va a ser aún más importante. Y por último, bueno, pues se debe evitar cualquier estigmatización o discriminación de las personas afectadas por cualquiera de estas condiciones. Sabemos bien el impacto negativo que tienen las respuestas del VIH, hepatitis y tuberculosis, pero que también estamos viendo todo lo que lamentablemente está ocurriendo en el contexto de COVID. Y bueno, muchas gracias, y con esto termino. Giovanni, te devuelvo la palabra. Gracias. Gracias, Pedro. Giovanni, creo que...
Sí, no, solamente pusimos en esta lámina todas las principales páginas donde pueden encontrar información y realmente los invitamos a que busquen información confiable sobre COVID. Y pasaríamos a Leandro Sereno. Sí, ok. Leandro, perdóname, estamos un poco retrasados, entonces voy a ser un poco más dura con los tiempos. Adelante, por favor. Ok, claro. Muy buenos días. Yo soy Leandro Sereno del equipo de VIH y TS hepatitis virales de la Organización Panamericana de la Salud. Y la propuesta de esta sección es presentar algunas intervenciones, algunas medidas para reducir el riesgo de transmisión del COVID, que se puede aplicar tanto en los servicios de salud, a domicilio y también a nivel de comunidad. Y como vemos aquí en esta diapositiva, la primera información que debemos tener para controlar la transmisión de una enfermedad es saber y conocer cómo se transmite la enfermedad. Y como Giovanni ya había comentado, tenemos algunos medios de transmisión, vías de transmisión del COVID, que básicamente son por medio del aire, tanto el aire por gotitas cercano del paciente, por directo contacto directo de una persona infectada, y como el virus se mantiene también en superficies por algunas horas, también hay el riesgo de transmisión indirecta por el contacto no con el paciente, pero por objetos de superficies. El siguiente. De entre las medidas que se pueden adoptar para reducir la transmisión del virus, incluimos el distanciamiento físico, ¿no?, que está recomendando también la OMS y varias autoridades nacionales están recomendando. Y hay diferentes niveles y diferentes conceptos en este distanciamiento. El primero es distanciamiento físico per se, que se está recomendando, que se recomienda a todas las personas, cuando posible, que permanezcan a menos 1 metro de distancia de otras personas en cualquier situación, que no se reúnen en grupos, evite lugares concurridos o aglomeración de personas, y siempre que posible, principalmente para personas que no son trabajadores esenciales, que trabajen desde casa, reduzca al máximo la movimentación y evite el transporte público. Otra modalidad sería la cuarentena, que sería mantener personas asintomáticas, pero que si identifica una exposición al virus o al COVID o algún paciente sospechoso, esta persona, mismo que es asintomática, debe permanecerse lejos de otras personas por un estimado periodo, que actualmente es de 14 días que se está recomendando. Y al final, el aislamiento, que es separar a las personas enfermas, personas que están sintomáticas, sean confirmadas o no, hasta su recuperación total de la enfermedad. El siguiente. Además de este distanciamiento físico, tenemos algunas medidas para reducción del riesgo de prevención de infecciones, que se pueden inicialmente pensadas para servicios de salud, pero que se pueden también adaptarse para servicios comunitarios y también para domicilio. Y hay un grupo de estas prácticas que llamamos de precauciones estándares, que en realidad se aplican a todos los pacientes, a todas las personas y a todos los servicios de salud, independientes si estamos hablando de COVID o no. Todos los pacientes todos los servicios de salud deberían aplicar estas prácticas, que incluyen ahí la higiene de manos frecuente. Vamos a hablar en la próxima diapositiva. El uso de equipos de protección personal para los profesionales de salud y los proveedores de servicios. Yo voy a señalar un poco respecto del uso de las mascarillas. Como comentó Giovanni, también la etiqueta de la tos para cubrir la tos, los estornudos, prácticas de inyección seguras en los servicios que proveen este tipo de actividad, y también la limpieza y desinfección de equipos médicos y limpieza del ambiente y manejo de residuos. El siguiente, por favor. Respecto a la higiene de las manos, tenemos que tener en cuenta que
hay que utilizar el producto y las técnicas apropiadas para una higiene eficaz. La OMS recomienda dos alternativas. La primera es utilización de desinfectantes a base de alcohol, ¿no? Pero las soluciones a base alcohólicas son preferibles si las manos no están visiblemente sucias, ¿no? Si hay alguna visibilidad, si están sucias las manos, ahí la única alternativa sería utilizar jabón y agua. Y también hay la técnica que está aquí en el dibujo al lado, que hay que cubrir todas las superficies de las manos y también atención al tiempo necesario para que la higiene de manos sea eficaz. El siguiente, por favor. Respecto al uso de mascarillas, que también está una discusión y un debate frecuente en las últimas semanas, actualmente la OMS recomienda el uso de máscaras médicas para profesionales de salud, pacientes que son sintomáticos al COVID, que tienen síntomas respiratorios principalmente, y las personas que están cuidando de pacientes con COVID. Pero lo que estamos observando es que hay algunas autoridades nacionales que están recomendando el uso de máscara por la comunidad general. Y la OMS recomienda que las personas sigan la orientación de las autoridades nacionales. Y con este aumento del número de personas y de la necesidad de las mascarillas en algunos países que se están recomendando, hay el riesgo de escasez de máscaras para los profesionales de salud. Entonces, la prioridad es que las máscaras sean priorizadas, ¿no?, para los profesionales de salud y los pacientes sintomáticos, como ya comenté. Y con esto están se creando alternativas para, con máscaras caseras de tela, paño en algodón, que todavía no están recomendadas por la OMS, pero es posible que tengan algún impacto en la transmisión comunitaria de la COVID. Pero, de cualquier manera, independiente del uso de máscara o del tipo de máscara que se va a utilizar, hay algunas consideraciones que son importantes. El primero es que el uso de máscara únicamente es insuficiente para promover una protección adecuada. Hay que implementar las medidas adicionales también para reducir el riesgo de transmisión. Y ahí, repitiendo, la higiene de manos, el distanciamiento físico y la limpieza y desinfección del ambiente. Como vimos, el virus puede permanecer algunas horas. Y además hay que atentarse al uso correcto de la máscara. Hay que cubrir la boca y la nariz. Evitar, una vez que ya está con la máscara, evitar tocar la máscara y evitar tocar la cara. Reemplazar la máscara tan pronto se humedezcan o ensucien. Y también una técnica para quitarse y desechar la máscara, evitando tocar la frente de la máscara que posiblemente estará contaminada. Entonces, son criterios que la máscara solamente no sería insuficiente, hay que atentarse para esto. La próxima, por favor. Algunas recomendaciones Leandro, específicas. te rogaría terminar en un minuto, por favor. Okay. Adelante. Y algunas recomendaciones respecto al hogar. Como ya había comentado, todos deberían practicar el distanciamiento social y higiene de manos. Pero si hay alguna persona con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID en el domicilio, algunas medidas adicionales. Esta persona debe permanecer en un espacio ventilado, minimizar el contacto con otras personas en el hogar. Los sintomáticos, ¿no?, deberían utilizar máscaras médicas, como comenté, evitar compartir artículos personales. La limpieza y desinfección de ambiente es muy importante y la solución que se recomienda son soluciones de cloro, a base de cloro. Y las ropas, toallas, ropas de cama deberían lavarse con agua caliente. El tiempo, las personas que deberían quedarse en aislamiento por hasta 2 semanas después de la resolución total de síntomas. Y las personas que son asintomáticas o las personas que son contactos con el paciente deberían quedarse por cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto. El próximo, por favor. Estas son mis 2 últimas diapositivas respecto a algunas orientaciones en servicios de salud, servicios de comunitarios, tanto para personas que proveen los servicios, pero también para que los frecuentan los servicios de salud. Algunos servicios son esenciales, no se pueden parar.
suspender y hay que atentarse. El primer punto sería que los servicios de salud, servicios comunitarios, establecen un sistema de triaje para identificar las personas que están sintomáticas, con síntomas respiratorios. Las personas que frecuentan deberían ser encorajadas, deberían comunicar si hay algún síntoma a los profesionales de salud para que las medidas de reducción del riesgo sean implementadas, que sería mantener el distanciamiento físico, ventilar bien las áreas. Las personas que son sintomáticas deberían utilizarse una máscara y ponerse en una área separada. Y el próximo. Y los servicios también, atentarse que el servicio ofrezca algunas instalaciones para lavado de manos y o desinfección de manos con solución alcohólica para los profesionales de salud, pero también para los pacientes que están aguardando los servicios. Y la desinfección, atención a desinfección frecuente de las superficies, como ya vimos, y este último también ya comentamos la higiene respiratoria y la etiqueta de tos, cubriendo la tos y cubriendo los estornudos también, y un cuidado a la eliminación segura del esputo, de los lienzos y los pañuelos que se utilizan para recoger la tos y los estornudos. Y sí, esta fue mi última diapositiva. Gracias. Gracias, Lea. Los colegas de OPS por esta información. Estamos un poco pasados de tiempo. Afortunadamente, a lo largo de las 3 presentaciones, se han contestado las preguntas que habían llegado en los formularios de inscripción, como las nuevas investigaciones de medicamentos para tratar el COVID, algunas estrategias recomendadas a los gobiernos y establecimientos de salud para reducir la asistencia a establecimientos de salud de parte de personas con VIH y personas afectadas por la tuberculosis también. Entonces vamos a dar pase de frente a la presentación de Alejandra Corao. Alejandra. Perfecto, sí, está metida en la misma presentación de Gio, así que Gio, por favor, verla pasando para no perder tiempo. Bueno, muchísimas gracias a corresponsales claves por invitarnos a ONUCIDA y a OPS a participar en estos webinarios. Sin más, para no perderle tiempo a este importante tema como son los derechos humanos, la próxima lámina. Como bien sabemos, todas las epidemias agudas, especialmente cuando se producen como consecuencia de una transmisión casual de persona a persona, pues necesitan garantizar que la respuesta que se dé esté firmemente basada en los derechos humanos. 40 años de respuesta a la epidemia del VIH han generado una experiencia significativa que sin lugar a duda tenemos que exportar a esta respuesta al COVID-19. Ahora quiero compartir con ustedes 7 lecciones que nos ha dejado la respuesta al VIH para una respuesta efectiva liderada por la comunidad, que está en una publicación de ONUCIDA traducida a todos los idiomas y que pueden encontrar en nuestra página web. La primera es que si algo nos ha enseñado la respuesta al VIH es que los miembros de las comunidades generalmente considerados más vulnerables a una epidemia deben tener un lugar en cualquier mesa de discusión. En el tema específico del VIH y COVID-19, las personas con VIH deben ser parte de las respuestas innovadoras que se implementan, tanto para la respuesta al COVID-19 como para la respuesta al VIH en tiempos de COVID-19. Entonces sabemos que las personas con VIH pueden brindar apoyo a programas nacionales con ideas novedosas para mantener el tratamiento y otros servicios esenciales en esta situación de emergencia. Sabemos que ya lo están haciendo. Sabemos que podemos difundir y sensibilizar a través de redes, las redes de las personas que viven con VIH y de las organizaciones, información verídica sobre COVID-19 y cómo tener acceso a servicios de atención en este momento. Juegan un rol importantísimo para saber dónde pueden ir los pacientes con VIH a recibir su tratamiento, qué servicios están funcionando. Deben abogar las personas con VIH por la prestación de servicios diferenciados. Y también sabemos que las ONG pueden seguir prestando servicios comunitarios, cuidando, por supuesto, todas las medidas que hemos escuchado ya previamente, para garantizar atención y apoyo, especialmente para aquellos que se están quedando atrás y los más vulnerables. Por ejemplo, ya sabemos desde ONUCIDA que hay organizaciones que están en este momento jugando un rol fundamental en la atención a migrantes y refugiados venezolanos con VIH en tiempos de COVID a ambos lados de la frontera. Siguiente.
Sabemos que no podemos permitir el estigma y la discriminación. Ciertas frases y actitudes violan la privacidad y tienen enfoques criminales que pueden conducir al estigma y la discriminación. Y si hay algo que sabemos que la respuesta al VIH nos ha enseñado, es que el estigma solo sirve para enviar a las personas y las comunidades a la clandestinidad. Probablemente todos ustedes forman parte de muchos grupos de WhatsApp en varios residenciales, y realmente es impresionante cómo, además de la solidaridad, porque también existe, pues hemos encontrado mensajes como: digan en qué apartamento está la persona con COVID, porque entonces ese apartamento hay que limpiarlo más. Y bueno, no podemos, los que estamos en el mundo del VIH durante muchos años, no pensar en cómo esas frases realmente hacen muchísimo daño. Actualmente estamos viendo estigma por COVID-19, pero también estamos viendo el resurgir en algunos países, el resurgir del estigma por VIH por algunas declaraciones que se dan de manera irresponsable. Tenemos también que garantizar el apoyo a los más vulnerables. De la respuesta al VIH se ha aprendido que para el tratamiento y la prevención, para que el tratamiento y la prevención funcionen en todas las poblaciones, debemos llegar a donde están esas poblaciones. Y en el contexto de este brote de coronavirus 19, pues sabemos que hay lugares en donde no está llegando el transporte público, donde no están llegando los servicios de salud, incluidos los servicios de tratamiento, incluida la profilaxis previa exposición, y sabemos que estos servicios deben continuar sin interrupción. Y por eso tenemos que apoyar a nuestras instituciones para garantizar que no se quede nadie por fuera de una respuesta al VIH en tiempos de COVID, y que no se quede nadie por fuera para una respuesta efectiva de COVID-19, independientemente de dónde se encuentre. La cuarta, siguiente, Gio, por favor. Sabemos que las personas que trabajan en la respuesta al VIH han reconocido que las personas a menudo enfrentan barreras importantes cuando protegen su salud. En estos momentos, por ejemplo, la falta de acceso a la información correcta, preocupaciones sobre el desempleo o pérdidas del salario, esto cada vez va a ser un tema más en la agenda. La falta de capacidad para poder, en algunos casos, pagar algunos tratamientos, pagar los diagnósticos, el miedo al estigma y la discriminación si das positivo para COVID, o si en este momento das positivo para VIH. En este contexto, ONUCIDA lanzó una primera encuesta de evaluación de necesidades. Seguramente muchos de ustedes la han respondido. En breve compartiré algunos resultados preliminares de la misma, y también irles recordando que vamos a lanzar una segunda encuesta, y al final les explicaré un poco en qué consistirá la misma. Siguiente, Gio. Y las siguientes dos acciones en materia de derechos humanos que no podemos tampoco dejar por fuera y que forman parte del paquete de elecciones que el VIH da para una respuesta efectiva es la cooperación internacional. Nunca antes hemos visto cómo el que un país se quede atrás en una respuesta va a redundar en que los otros países tampoco puedan alcanzar una respuesta efectiva. Si uno se queda atrás, todos se quedan atrás. Y la respuesta al COVID-19 en este momento tiene que garantizar que ningún país y que ninguna persona se quede atrás si realmente queremos erradicar esta pandemia. Y por último, a pesar de que puede sonar un poco cheesy o cursi, o no sé cómo se dice, fresa, para muchas personas, yo creo que si algo nos ha enseñado la respuesta al VIH es que debemos ser amables los unos con los otros. La respuesta al COVID-19 no puede ser basada en el miedo y el estigma. Tiene que ser basada en solidaridad, en apoyo. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio. Muchas gracias. La respuesta al COVID tiene que ser basada en la solidaridad, en el apoyo, en el poder de las comunidades, porque eso es lo que nos ha demostrado la epidemia al VIH, que realmente funciona. Y ya para terminar, tengo unas 4 laminitas, siguiente, Gio, donde quiero presentarles los resultados preliminares del cuestionario que se hizo. Este fue un cuestionario que fue respondido por más de 1.200 personas durante los primeros días del mes de marzo, o sea, justo cuando estaba llegando el coronavirus a las fronteras de América Latina. Mañana estaremos lanzando la segunda encuesta, por lo que les pido estén atentos a la misma. En este primer cuestionario que se hizo, encontramos los siguientes resultados. El primero es que el 78% de las personas que recibían tratamiento antirretroviral no tenían suficiente para los próximos 3 meses.
Solamente el 22% de los mismos decía que tenía disponible para los mismos. Como bien mencionaba Giovanni en un webinario anterior, y también lo recalcó en este webinario, el tratamiento para los 3 meses es una pauta que ha aprobado la Organización Mundial de la Salud desde el año 2016 para todos los pacientes clínicamente estables. Sabemos que en este momento, de acuerdo a las últimas cascadas de 90-90-90, sabemos que el 85-89% de las personas que viven con VIH tienen una carga viral suprimida, que están en tratamiento. Eso quiere decir que podríamos pensar que el 85% de las personas en este momento podrían tener tratamiento para 3 meses. Y sin embargo, las personas que contestaron esta encuesta en varios países de América Latina reportaban que solamente el 22% lo tenían. Siguiente. También sabemos, y aquí lo vemos con mucho más detalle cuando vamos al desagregado, que realmente inclusive había pacientes, como vemos, el 13% que ni siquiera tenían suficiente tratamiento para un mes y 31% estrictamente para un mes, cuando también comentaba Giovanni, por lo menos todas las personas, independientemente de la epidemia de COVID, deberían tener en su bolsillo por lo menos 30 días de tratamiento. Siguiente. Cuando además les preguntamos qué tipo de información les gustaría recibir, vemos que el 83% planteaba que quería recibir información y consejos prácticos para la atención a las personas que viven con VIH, información específica de cómo estaba la respuesta al COVID y la respuesta al VIH en situación de COVID en su localización. La siguiente. O sea que el acceso a información veraz era fundamental. Y cuando les preguntamos qué tipo de servicios esperaba de las organizaciones gubernamentales, pues evidentemente el 82% quería que se mejorara el mecanismo para proporcionar antirretrovirales para las personas con VIH en estos momentos de distanciamiento físico. Y además reportaban que el 73%, a pesar de que consideraban que era importante el acceso a mascarillas, guantes, desinfectantes, etcétera, etcétera, el 73% de las personas con VIH que reportaron esta encuesta no tenían en ese momento acceso a estos mecanismos de protección personal. Siguiente. Hicimos una última pregunta y con esto estoy en mi penúltima lámina. Hicimos una pregunta relacionada con salud mental, porque como bien mencionaba Giovanni, la salud mental en este momento es importante. Como les digo, esta fue una encuesta que se levantó durante los primeros 7 días de la llegada del coronavirus a América Latina. Y aún así, el 32% de las personas que contestaron la encuesta necesitaban apoyo psicológico para abordar la ansiedad por la pandemia del coronavirus. En la nueva encuesta que estamos lanzando van a darse muchas más preguntas relacionadas con el tema de salud mental. La siguiente, Giovanni, muchas más preguntas relacionadas con el tema de salud mental y más relacionadas con el tema de derechos humanos, específicamente para la población de personas que viven con VIH o que están en riesgo de infectarse con VIH, por lo que les pido de manera fehaciente que nos apoyen con la respuesta a la misma. Muchas de estas preguntas están siendo utilizadas, inclusive las de este cuestionario, para hacer incidencia con los gobiernos para garantizar que esta respuesta tenga un enfoque de derechos humanos y sobre todo no deje a nadie atrás. En esta lámina que será compartida con todos ustedes está una publicación que hizo UNUCIDA sobre todo lo que las personas que viven con VIH deben saber sobre el tema de COVID-19. Está hecho en una infografía muy sencilla y que de alguna manera resume todo lo que Giovanni en su presentación realizó y lo que yo también acabo de compartirles. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Alejandra, por la exposición y por los resultados que nos muestras de esta encuesta que se realizó. A continuación, como les decía, a lo largo de las presentaciones, tanto de los colegas de OPS como de Alejandra Corado de UNUCIDA, hemos ido abordando las preguntas que se pusieron en el formulario. Luego de esta última presentación de Javier, vamos a tener un espacio para preguntas. Creo yo que nos va a dar el tiempo para recoger algunas preguntas de la sala. Adelante, Javier, está presentado. Tienes el micrófono cerrado.
Si es que voy a activarlo. Ok, ¿me escuchas? Sí. Estaba hablando con mis múltiples personalidades. Yo creo que, como bien decías, Lídice, al final de esta sesión, que empezó un poco accidentada, seguramente los presentadores podemos quedarnos un rato más con aquellos que se puedan quedar para evacuar algunas dudas específicas. La idea es un poco plantear una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados en una pandemia que es netamente biomédica y es entendible. Se ha planteado muchísimo, se ha hablado en las discusiones la falsa dicotomía del dinero a la salud. Obviamente, si tengo que comprar un ventilador o un respirador, necesito dinero. Y si tengo que cerrar a todo el país en términos de cuarentena, obviamente me estoy metiendo en serios problemas económicos. Ni que hablar la mayoría de nuestros países que están quebrados. Ahora, lo que nos va a enseñar esta pandemia cuando nos llegue el momento de evaluar en términos de cobertura universal, sistemas resilientes, etcétera, que parece el sexo de los ángeles, entender que tenemos que pensar que muchas veces debemos responder con dinero a una crisis y después resolver los problemas. El dinero no es el dinero para comprar máquinas, sino también es el dinero para dar subsidios o emergencia alimentaria a las personas que lo necesitan, que cierran los negocios, personas que trabajan. En el caso nuestro de VIH podemos hablar de mujeres trabajadoras sexuales y personas trans trabajadoras sexuales o varones trabajadores sexuales que hace más de un mes están sin trabajo y sin ingresos. Entonces, una de las cosas que hemos identificado es que, aparte de estos webinarios y la colaboración de UNICEF y OPS, falta información más amigable sobre VIH, hepatitis, tuberculosis y COVID-19. Eso lo que genera es que yo me peleo con muchos infectólogos a diario. Y, por supuesto, el tema del problema de acceso, adherencia e interrupción. Como bien dice Giovanni, las personas con VIH, y mucho más durante una pandemia, tienen que tener un frasco sin abrir. Para eso tienen que recibir o 2 o 3 frascos de tratamiento antirretroviral cada vez que van a retirarlo, ¿no? La realidad es que eso es aspiracional. Hay 4, 5, 6 países en la región que ya lo han puesto en práctica, otros que prontamente lo están poniendo en práctica, pero lo que pasa muchas veces con los sanitaristas, con los expertos en salud pública, es primero que han estudiado teoría y no han tenido muchas crisis sanitarias, entonces conocen la teoría, y a veces lo que se olvidan es que para que una persona con VIH llegue al tratamiento antirretroviral, necesita, por ejemplo, un salvoconducto, porque si no la policía lo va a detener en la calle, si no tiene ni siquiera una receta, y no hay razón por la cual una persona viviendo con VIH tenga que discutir su estado serológico frente al VIH con un policía, que a veces es un gendarme que tiene 6 meses de experiencia, un uniformado cualquiera. Entonces, una de las cosas que hemos visto, incluyendo en Argentina, que tuvimos 4 días previos a la primera declaración de cuarentena, es que tuvimos que hacer toda una pelea para hacerle entender a los funcionarios expertos en salud pública, con muchas maestrías y doctorados, que la gente tiene que llegar de su casa, donde está haciendo un aislamiento social obligatorio, al centro de salud, y para eso necesita un salvoconducto. El tema de la seguridad alimentaria, obviamente muchas personas viviendo con VIH tienen microemprendimientos, pymes locales, negocios que le han llevado muchos años y en algunos casos no comer y ahorrarse muchos viáticos para poder tener un sustento en un contexto donde ha habido mucha discriminación laboral. Y las poblaciones clave, yo ya mencioné mujeres trabajadoras sexuales y personas trans, que han declarado un pedido de urgencia regional, nacional, y en todas partes del mundo está pasando, en Europa también, en Estados Unidos, donde estas poblaciones no tienen acceso a su trabajo y en muchos casos son el sustento de la familia. Entonces vemos fotos de las compañeras de las asociaciones de estas poblaciones claves llevando bolsones de comida. Bolsones de comida a familias enteras, que por supuesto es muy loable, pero es una solución que debiera resolver los gobiernos
y para eso, por ejemplo, debiera reconocer el trabajo sexual como trabajo. El tema de salud mental le pongo signos de interrogación porque no es que la gente durante el distanciamiento y el aislamiento social es loca, se vuelve loca o se enferma de alguna cuestión de salud mental. Los que sí lo somos, tenemos un diagnóstico previo al COVID. Lo que pasa es el descuido de pensar que una persona, pensemos un varón gay o una mujer lesbiana o una persona con VIH, que en ese momento está soltera, que tiene un departamento de 2 ambientes en cualquier lugar y ya es un privilegiado de clase media para los estándares de nuestra región, tiene que estar 40, 80 días solo, ni siquiera puede salir a ligar, a bailar, a ver amigos, a un cumpleaños, no puede ver a la familia, no puede ver a los abuelos que quizás tienen más de 70 años, etc. Entonces, podemos llamarlo salud mental preventiva, pero tenemos que ofrecer, sin ni siquiera servicios comunitarios con voluntarios que son psicólogos formados a través de las redes sociales para contener a esas personas que no hay datos exactos, pero así ha aumentado muchísimo los pedidos de atención urgente por intento, ideación suicida por intento de suicidio. Los derechos humanos en tiempos de cuarentena, le decimos lo del salvoconducto. Hay una narrativa bélica y represiva que me hace. En la adolescencia tuve en el colegio secundario durante la dictadura y es un déjà vu terrible. Tengo déjà vu con VIH y tengo déjà vu con dictadura. Nadie discute la importancia de la cuarentena. Como dijo el doctor Pedro Caño, el presidente de la República lo parafraseó el otro día, los seres humanos salimos a buscar el virus. No es que el virus golpea la puerta o se cuela por la ventana. Entonces, si rompemos el distanciamiento social o el aislamiento social obligatorio, somos nosotros los que nos estamos exponiendo al virus. Pero de ahí a llegar a poner personas presas, sacarles el carro y poner, me parece, y hechos de violencia y de represión, me parece una exageración. Hemos hecho un desastre con los expatriados, y los expatriados no solo gente que está en el Caribe tomando vacaciones, y por ejemplo en Argentina y en nuestro caso, que yo normalmente no trabajo mucho en Argentina, estamos resolviendo cuestiones de antirretrovirales que se terminan expatriados que van a volver al país en julio o agosto, lo cual es demencial, ¿no? Porque además obviamente no tienen para comer ni dónde quedarse. Y bueno, hay información sobre el uso de los recursos del Fondo Mundial Fondo Mundial para la tuberculosis y la malaria en forma excepcional durante esta crisis. Como verán, es lo que quería señalar con esta imagen de la última cena. Esta era más pascual, esta presentación, pero que de alguna manera muestra que el abuso policial no perdona ni a Cristo, y que, por supuesto, las poblaciones criminalizadas son más reprimidas. Hablando con compañeras trans, no solo acá en Argentina, muchas veces viven en un hotel, en estado de hacinamiento. Imagínense 40 días de cuarentena, y además van hacia el hospital y las van a parar por portación de identidad de género, mucho más que a mí si camino por la calle. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas como sanitaristas, tenemos que hablar con nuestros gobiernos sobre que todo, no se trata solo que si hay 3 frascos, que si hay un circuito paralelo dentro de la guardia médica o dentro del servicio de infectología, con eso se resuelve. Eso es intramuros. El COVID y las personas que tienen el COVID están fuera del hospital la mayoría del tiempo, sobre todo si son asintomáticos. Entonces, por supuesto, esta necesidad de estoquearse, ya se habló bastante de los 3 meses, y además pensemos, si hay gente que sale corriendo con un changuito, con un carro lleno de papel higiénico, ¿qué podemos esperar de nosotros las personas con VIH que tenemos que tomar un medicamento todos los días? El abordaje, la incertidumbre y la sensación irracional de que me voy a morir sin los tratamientos es la pesadilla de mucha gente todas las noches. Que además ya sabemos que dependemos de gobiernos que nos dejan sin stock, falta carga viral, etc. Y pensar, nadie ha sido proactivo en aumentar el rol de las ONGs y las organizaciones de base comunitaria en la distribución de medicamentos. Y acá tenemos otra cuestión, y estoy tratando de ir muy rápido, sabrán disculpar, van a tener la presentación, sobre la narrativa de que todo es COVID. Y al resto, nadie más se puede enfermar de nada, ni siquiera puede tener una carie e ir al dentista. Bueno, mucho menos al dentista. Todo es COVID-19 y esa es otra mirada de la vieja escuela de la salud pública. No estamos en cólera, no estamos en la peste.
o en la gripe española. Acá estamos en personas que tienen otras comorbilidades, otros problemas de salud que hay que atender sí o sí. Por último, en esta transparencia quería hablarles de una coinfección, de una comorbilidad al COVID, que es la saturación que nos están haciendo y el daño que genera los fake news, los mitos, los paneles de televisión que tenemos en toda Latinoamérica. Es una pandemia en realidad. Los programas de paneles donde llevan un infectólogo que lo único que tiene una matrícula que se recibió el día de ayer y opina sobre coronavirus. Entonces, todo eso, nosotros desde como comunicador lo trabajamos como infodemiología y que tiene que ver con esa saturación de los medios, se utiliza mucho los antivacunas, se utiliza eso como estrategia. Entonces, como bien decía Giovanni hace un rato, elige muy bien la fuente que lees. OMS tiene casi toda la información básica en español y OPS, por supuesto, también. Entonces, a veces necesitamos una pandemia para hacer uso óptimo de los recursos. Yo ya estoy hablando con algunos colegas, porque ustedes saben que trabajo en cobertura universal en salud, que no vamos a salir de esta epidemia igual. Seguramente vamos a salir gastando menos en reuniones y en talleres, vamos a viajar menos, perderemos categoría en las aerolíneas por juntar. Pero lo que es importante es que los donantes tradicionales que ponen dinero a través del Fondo Mundial, que comprometieron 14.000 millones y demás, me parece, sospecho, que no van a tener la misma disposición a la hora de honrar esa promesa, porque obviamente, podemos verlo en Estados Unidos, hay 16 millones de personas que han pedido el desempleo y todo lo que vemos respecto de la inversión de recursos fuera de lo planeado. Acá quiero hacer honor al tiempo y vamos a ver un poco de algo que lo hemos trabajado con OPS también, con algunos colegas de OPS, que tiene que ver con la sexualidad en los tiempos de la pandemia. Esa es la parte más deprimente, pero no podemos obviarlo porque no lo hemos conversado antes. Para propagarse el virus de una persona a la otra, hace falta distancia, o sea, estar cerca, y saliva, droplets, o como lo quieran llamar, ¿no? El spray o como quieran llamarlo. Hasta hace muy poquito tiempo hablábamos de 2 metros o 6 pies, ahora nos han juntado un poquito y hablamos de 1 metro y 3 pies. Mientras lo decía Leandro, yo por las dudas me metí en la página de OMS porque hasta hace, no sé, 48 horas eran 6 pies y ahora son 3 pies. Se conoce poco y hay pocas evidencias en estos meses sobre la sexualidad y el COVID. Lo único que les podemos decir es que hay más presencia de COVID en materia fecal que en semen y fluidos vaginales. Y es importante tener en cuenta el criterio quizás un poco deprimente, entre comillas, es que las relaciones sexuales más seguras son con uno mismo, la autosatisfacción, con quien vives, si ninguno de los dos cohabitantes, pareja, novio, marido o lo que sea, no tiene síntomas de COVID, una pareja estable, es obviamente seguro, y el cibersexo, por supuesto, es seguro, salvo que alguien les haya escupido la pantalla con anterioridad. Obviamente, la mala noticia es evitar tener relaciones sexuales con personas que no conoces. Esto altera muchísimo, no solo el estado de ánimo, sino las prácticas, por ejemplo, la comunidad de gays y HCHs y las redes de geolocalización, etcétera, pero deja sin trabajo y sin comida a las mujeres y personas trans trabajadoras sexuales y los hombres trabajadores sexuales. Obviamente los besos, saliva, está totalmente no recomendado, y el anilingus o rimming, o beso negro, llámenlo como quieran, tampoco. Entonces, obviamente, si se sospecha que hay síntomas, dolor de garganta, fiebre, etcétera, en un miembro de la pareja, una de las primeras cosas que tienen que hacer es dejar de tener relaciones sexuales. Igual las estadísticas dicen que no hay mucho más sexo durante la cuarentena. Acá vemos lo que ya nos compartió Leandro, ahí ya tienen un vínculo para hacer el bricolaje en su casa y armar sus propias máscaras. Entonces, no nos dejemos llevar por el pánico, no nos dejemos inundar por las noticias. Y lo último que no hemos hablado hoy, que es un backup muy rápido, Lisa, disculpa, es esta famosa cosa que escucho, que todo el mundo quiere aplanar la curva, pero nadie entiende qué es aplanar la curva. Y básicamente queríamos que salieran de esta sesión entendiendo de qué se trata.
Hay algunos países en Latinoamérica que han logrado, con el distanciamiento o el aislamiento social, por ejemplo, contener la epidemia, que sería la curva celeste. Entonces, darle la capacidad del sistema de salud a recibir menos casos agudos que necesitan apoyo respiratorio o terapia intensiva, a estirarlo más en el tiempo, de alguna manera. Y sin embargo, hay otros países que no han hecho nada, que se pasaron febrero de retórica y de golpe hay un pico muy significativo donde se supera la capacidad del sistema de salud. Ustedes adivinen qué país podría ser este. Este es el famoso criterio de aplanar la curva. La forma más eficiente, ya sabemos que además de lavarse la mano, es distanciar a las personas. Sabemos que hay personas asintomáticas. Entonces, la única forma, y lamento discrepar, por ejemplo, con el presidente de México y de otros países, de que vamos a poder responder con las limitaciones que tenemos en nuestro sistema de salud, pocas camas de terapia intensiva que están ocupados por otras personas que la necesitan, es aplanar la famosa curva. Muchas gracias. Gracias, Javier. Quiero reiterar nuestro agradecimiento a los socios técnicos OPS y ONUCIDA, agradecer también a ICASO por hacer posible esta iniciativa de llevar información y aprovechar estos tiempos de cuarentena, que todos estamos en casa y podemos compartir información y tener estas sesiones virtuales que, como decía Javier, en el futuro de nuestra comunicación y de nuestras reuniones también. Estamos a 5 minutos de la hora que habíamos previsto para terminar la reunión y creo que nos da algún tiempito para recoger un par de preguntas con quienes puedan quedarse unos minutos más. Si levantan la mano a lo largo de sus nombres, tener la opción de levantar la mano. Adelante, Orlando Montoya y luego Marianne, por favor. Orlando, yo abro los micrófonos. Adelante, te escuchamos. Amigas, mil disculpas. Al iniciar la sesión se activó lo de pregunta. Ok. Para mí tengo toda la información bastante clara. Gracias. Bueno, que tengas buen día. Marianne, ¿te escuchamos? Sí. La pregunta es un poco en relación a lo que hablaba Javier sobre el uso y abuso de las fuerzas del orden, sobre todo en nuestra región, y lo hemos visto en distintos países, y entender si la OPS tiene algún tipo de dirección o directriz sobre este uso y abuso de la policía, el ejército, etcétera, para implementar o hacer cumplir las políticas de salud pública, por ejemplo, lo que es el distanciamiento físico, la cuarentena, el seguimiento de contacto, etcétera, que en algunos países se ha llevado a arrestos de periodistas por compartir información, la hospitalización forzada de familiares de personas que han sido diagnosticadas, etcétera. Gracias. Gracias, Marianne. Vamos a 3 preguntas. Seguimos con Erika Suero, por favor. Te escuchamos. Hola, buenos días, muchas gracias. Erika Suero desde la República Dominicana. En primer lugar, felicitar tan importante iniciativa, felicitar a los organizadores. Y en ese contexto, pues preguntar específicamente a UNUCIDA o a cualquier otra persona que desee contestar
¿Cómo miran este gran reto que presenta esta pandemia a lo relacionado con la confidencialidad de las personas que viven con VIH cuando hablamos de posibles estrategias para distribución de medicamentos o para un trato específico por esta condición de salud? ¿Cómo miran ese reto y cuáles pudieran ser esas estrategias que pudieran ser implementadas en los países para proteger lo más que se pueda esta confidencialidad? Gracias, Erika. Tenemos 2 minutos levantadas. Vamos a recoger las 2 preguntas y con eso cerramos la parte de preguntas. Andrés Cardona, por favor, te escuchamos. Muy buenos días, un saludo desde Colombia. Mi pregunta va encaminada a si conocemos alguna experiencia significativa en la región, en América Latina, sobre el tema de la intervención del COVID-VIH en migrantes, porque por lo menos en Colombia siento que estamos un poquito, digamos, desfasados con relación al tema de los derechos humanos de las personas migrantes y me gustaría, y estoy muy seguro que nos gustaría a muchos conocer qué experiencias se han implementado para nosotros desde la incidencia política poder hacer gestión en nuestros territorios. Andrés. Y finalmente tenemos a Chantal Cuellar. Adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes. Un saludo desde Bolivia. Bueno, quiero expresar tal vez una preocupación lo que está pasando aquí en Bolivia, ya que como si hablamos del acceso, de facilitar el acceso de los antirretrovirales a las personas PBBs, pasa que en Bolivia se ha hecho una solicitud al receptor principal para que de alguna manera pueda dar una autorización, que las unidades móviles que tiene la subvención en diferentes ciudades puedan mitigar esta situación, porque muchas personas no están para estos medicamentos. Entonces recibimos como MSP, recibimos una nota del receptor principal en el cual nos da a entender que esta situación no se podría dar, ya que el personal, como tanto el chofer y el personal de las unidades móviles, no cuentan con seguro y no son trabajadores de planta. Entonces, ¿dónde quedan las últimas directrices del Fondo Mundial, en donde todo lo que hay, la subvención y todo lo que hay en los países con los recursos del Fondo Mundial, tienen que ayudar a mitigar el tema de VIH y el COVID-19? Entonces, tenemos esta preocupación porque la gente, por las distancias, no está accediendo a recoger los medicamentos. Y hay el medio, que son las unidades móviles, las cuales tendrían que hacer efectivo y facilitar esto. Pero recibimos esta respuesta del receptor principal en Bolivia y estamos así. Entonces, ¿en qué va a quedar eso? Gracias. Gracias, Chantal. Sí, como hay algunas preguntas. ¿Puedo empezar, jefa? Adelante, Javier. Creo que todas las preguntas son muy importantes. Creo que si nos ponemos a pensar lo que nos costó en esta región vivir en democracia y el ejercicio del derecho, la libre circulación o la libre manifestación también, que a veces se da de patadas con la libre circulación, lo hemos entregado en una bolsa de papel al gobierno, digamos, ¿no? Ante esta situación. Pero por otro lado, es muy fácil decirlo así y quejarse, pero no hay otra alternativa. Yo sí, no quiero sonar argentino en este sentido, pero si yo veo la oportuna respuesta y aislamiento, a pesar de que llevo más de 5 semanas encerrado en mi casa y solo puedo ir hasta la esquina a comprar cosas esenciales, sí creo, sin un salvoconducto, sí creo que los países que han reaccionado oportunamente en privar a las personas de su libertad de transitar por la calle están logrando resultados en la epidemia bastante significativos. Ahora, eso no justifica el abuso, ¿no? O sea, sí hemos visto situaciones con poblaciones clave, con personas que no tienen el nivel de información y que se subían al tren para venir a Buenos Aires sin entender lo que es un distanciamiento social y eran de... ¿no? Y no estamos hablando de ninguna población clave, sino personas que no ven el noticiero o no entienden lo que el noticiero les estaba explicando porque no han tenido acceso a la educación formal y al mismo nivel de comprensión. La confidencialidad y el secreto médico también son derechos que de alguna manera
se han flexibilizado. Hay lugares en la región y provincias acá en el país donde los antirretrovirales se están entregando en moto delivery, ¿no? Como Rappi o Globo. Pero me parece que también hay que pensar que en ese acto se puede romper, uno toca el timbre, atiende a la mamá que no sabe que su hijo vive con VIH y recibe los antirretrovirales. Entonces, imagínense la situación. Acá hay que pensar muy bien cuando se hacen las cosas. Venimos de una mirada, salvo algunas enfermedades, pero en general, y en infectología en particular, venimos de una mirada intrahospitalaria, intramuros, y no sabemos qué pasa con las cosas allá afuera. Me parece que los gobiernos han fallado en instruir a los uniformados a respetar los derechos humanos de las personas sin por eso poner en riesgo el distanciamiento. Sobre migrantes ha sido un desastre. En el caso de Argentina tenemos dos situaciones. La gente que está acá, que ya vive acá o que quedó atrapada por el cierre de las fronteras. En ese aspecto la Constitución permite que cualquier persona sin ni siquiera un DNI ni nada se presente al hospital y va a recibir atención de todo. Eso es previo al COVID y en ese sentido ha sido positivo. Pero tenemos 10.000 personas varadas en el resto del mundo, con fronteras cerradas y demás. Entonces, por ejemplo, la Dirección Nacional de SIDA, junto con la Cancillería, lleva horas, noches y feriados trabajando para que todavía quedan algunas valijas diplomáticas que llegan a algunos países. También nosotros con la Red Global de Personas con VIH estamos ayudando en casos puntuales de algunos países de América Latina para vincular a una persona que está frenada en Indonesia hasta julio a que acceda no interrumpa su tratamiento antirretroviral. En ese sentido, se les cayó mucha gente, pero podemos hablar de diabéticos, personas con diabetes, perdón, personas con tratamiento oncológico y otras enfermedades que están también hasta julio en Indonesia o donde sea que estén. Por trabajo, por vacaciones, no importa. Están varados fuera de su país, con toda la angustia que eso significa. Y por último, hablen con su gerente de cartera del Fondo Mundial, porque no solo se ha reasignado fondos generales, recientemente se tomó una decisión unánime de 500 millones para ser reaplicados a la crisis de COVID-19 y VIH, tuberculosis y malaria, pero sino también hay mucha flexibilidad, entre comillas, dentro de sus subvenciones. Así que reúnanse como MSP en forma virtual, por favor, hablen con su gerente de cartera y traten de hacer el mejor uso de esos recursos. Acá sigo, no sé si Ale, Giovanni, quieren agregar algo. Sí, antes de darle la palabra a Alejandra, hay una experiencia a propósito de la consulta de la compañera de Bolivia en Honduras, donde se están utilizando algunos recursos de los proyectos financiados por el Fondo Mundial, de las subvenciones, para acercar los tratamientos a las personas. Entonces hay que explorar de manera creativa qué alternativas de solución podemos conseguir con lo que tenemos, ¿no? Adelante, Alejandra, con tus comentarios. Sí, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Voy a contestar en orden. La fuerza pública, en el documento que les preparé sobre los 7 lineamientos sobre el tema de derechos humanos en el marco de la respuesta al COVID-19, ahí hay claramente un apéndice que habla específicamente de la no uso de la fuerza pública ni de las sanciones en el caso de que haya incumplimiento por parte de las personas en el libre tránsito. O sea, hay un específico lineamiento del no uso de la fuerza pública ni de colocar en detención a ninguna persona que infrija algún tipo de estas reglas. Así que la ONU-SIDA ya hizo ese pronunciamiento y lo pueden utilizar en sus herramientas de abogacía. Con relación al tema de la confidencialidad, bueno, y un poco para seguir con el tema de la fuerza pública, está demostrado en todos los países que ya esta epidemia afecta a muchísimos países, que fue en los países en los que hubo realmente una clara educación de su población desde el principio, basado en el tema de derechos humanos, con participación de las comunidades, donde realmente se logró sin necesidad de definir cuarentenas el distanciamiento social. Corea del Sur es uno de esos ejemplos.
Entonces, pasando al tema de la confidencialidad, sí, este es un tema que estamos monitoreando muy de cerca y ahí nuevamente el rol de las comunidades es fundamental. El rol de las comunidades en la provisión de muchos de los servicios a través de las propias redes de las personas que viven con VIH o de las comunidades, promover el acceso de los tratamientos a aquellas personas que les es difícil quizás asistir a un servicio de salud. Aquí, por ejemplo, en Panamá tenemos una historia, va a salir prontamente publicada en nuestras redes, lo llamamos la historia del héroe, que directamente va desde el servicio de la clínica de tratamiento antirretroviral en su propio vehículo con las medidas de protección que le estamos garantizando para llevar el medicamento a aquellas personas, por supuesto, lo cual garantiza que la persona esté en ese momento para recibir su tratamiento, que no se le tengan que entregar a la madre o a un desconocido. Entonces ahí el rol de las comunidades juega un papel importantísimo y tiene que darse a sí mismo. La semana pasada hicimos en conjunto con la OPS un webinar en donde participaron varias representantes de los programas nacionales de SIDA y quizás Giovanni puede desarrollar un poquito más de eso. Están definiendo protocolos muy claros de cómo garantizar la entrega a nivel de las comunidades, justamente guardando todo el tema de la confidencialidad, cómo debe hacerse el etiquetado del medicamento, etcétera, etcétera. Luego, una cosa importante con el tema de la comunidad es el uso de los medios digitales. Estamos promoviendo en varios países el que exista un representante de alguna ONG que pueda de alguna manera coordinar y direccionar a las personas que viven con VIH en sus respectivas comunidades, estados o países hacia dónde dirigirse. Creo que hay un tema de desinformación y ahí tanto los programas nacionales como las comunidades organizadas pueden jugar un rol importante de orientación. Otro punto con respecto a COVID, VIH en migrantes. Yo le voy a enviar a Javier para que cuando haga la distribución de la presentación incluya unos materiales que hemos preparado desde ONUCIDA en el marco de la plataforma interagencial de respuesta a migrantes y refugiados venezolanos, donde realizamos dos materiales. Un material que se llama COVID-19, VIH y movilidad humana, que está dirigido específicamente a los gobiernos, donde se definen acciones claras y orientaciones claras sobre cómo debe tratarse el tema de los migrantes en el marco de la epidemia de COVID-19, específicamente los que viven con VIH, y luego un material que también realizamos y que también me gustaría compartirlo con ustedes directamente dirigido a los migrantes para que puedan ustedes difundirlo. Con respecto a migrantes, sin lugar a duda, los países no van a rechazar brindarle la atención necesaria a una persona migrante si está infectada o en sospecha de tener COVID-19. Eso sería realmente desde el punto de vista epidemiológico un absurdo. Y no creo que ningún país vaya a rechazar a un paciente en términos de diagnóstico y de atención por el hecho de ser migrante, porque las consecuencias epidemiológicas de una persona infectada son altísimas. Pero lo que sí puede ocurrir, y ahí estamos vigilando y por eso estamos trabajando directamente con los gobiernos, es que exista discriminación, mayor discriminación en la atención de los otros servicios de salud a la población migrante, priorizando a la población nacional. Y ahí es muy importante vigilar y por eso definimos estos lineamientos que de alguna manera están dentro de una propuesta en la cual están trabajando los gobiernos de la región que reciben migrantes venezolanos, que es el proceso de Quito, y de alguna manera los lineamientos que definimos están alineados con lo que los propios países se han comprometido a realizar. Y último, con respecto a la reprogramación del Fondo Mundial, también les voy a hacer llegar un material que preparamos y que hemos distribuido en en las oficinas de ONUCIDA que acompañan los procesos de mecanismos de coordinación de en los países, donde definimos claramente algunas orientaciones sobre cómo deberían reprogramarse estos recursos, de manera que no fueran utilizados solamente para llenar los huecos que ha dejado las propias respuestas nacionales en la respuesta al COVID. Voy a poner un ejemplo así muy sencillo, que el país no tiene suficientes ventiladores en un determinado pueblito, entonces vamos a utilizar los fondos de reprogramación del Fondo Mundial para comprar esos ventiladores. No estoy diciendo que no sea importante comprar los ventiladores, pero a lo mejor eso no es específicamente dirigido a fortalecer la respuesta al VIH. Entonces habría que definir realmente si eso es lo que se justifica hacer con estos recursos del Fondo Mundial y ahí hay que estar muy pendientes. Las poblaciones clave se sientan en los mecanismos de coordinación del país y tenemos que lograr la incidencia para los mismos y en cualquier escenario cuentan con ONUCIDA para apoyarlos en los procesos de negociación. Cambio fuera y espero haber podido contestar todas las preguntas. Bueno, Gracias, Alejandra. Giovanni, te escuchamos. no, para
también no repetir algunos comentarios, solamente decir que lo que hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas realmente es que esta situación se está también está ofreciendo una oportunidad de cambio y de innovación y que antes como que costaba un poco, como siempre los cambios tienen un poco de resistencia y por la urgencia de realmente mantener la continuidad de acceso a los servicios para, estoy pensando en la situación de las personas con VIH, muchos programas ya adaptaron normas para, por ejemplo, ampliar la entrega de medicación o aceptar formas alternativas de entrega a nivel comunitario, obviamente con todos los cuidados y coordinaciones. Y esto es lo que estamos viendo en muchos países. Como todo está ocurriendo de una forma muy rápida, creo que es importante en este momento identificar buenas prácticas, poder describirlas y presentarlas, compartirlas. Entonces creo que esta misma plataforma que hemos utilizado hasta ahora para información, también podríamos utilizarla para compartir buenas prácticas y experiencias locales, tanto en el tema de distribución comunitaria de medicamentos o condones o lo que sea, tanto en el tema de confidencialidad como en el tema de atención a poblaciones específicas. En el tema, por ejemplo, de mantener unidades móviles, porque mucho depende del contexto local, de las capacidades, de las medidas de distanciamiento social. Entonces, no es decir como una receta que vale para todos, pero encontrar buenas prácticas y ver cómo adaptarlas creo que sí es importante. Y en particular con el tema de la confidencialidad en la entrega de medicamentos, se discutieron varias opciones. Creo que lo más importante es que obviamente esto sea voluntario y acordado con cada persona. Existen opciones de entrega a domicilio, pero también opciones de retiro en puntos determinados en la comunidad. Entonces, habría que tener una cierta flexibilidad en las diferentes opciones para que cada uno pueda ver la forma más adecuada para su propio contexto y conveniencia. Así que, bueno, de nuestra parte seguimos a disposición para apoyar este tipo de discusiones y creo que sí, a partir de ahora sería muy bueno poder presentar experiencias concretas y buenas prácticas. Cambio. Gracias, Gio. Gracias nuevamente por la información, los presentadores. Y a los participantes, muchísimas gracias por su asistencia. Voy a darle la palabra a Javier también para el cierre, que hay rondando un helicóptero militar encima de mi casa a propósito de las medidas de fuerza de cuarentena en Lima. Adelante, Javier. Bueno, gracias a todas y a todos, a todes. Gracias, Lidice, por tu excelente y paciente facilitación. Disculpas por los inconvenientes al principio. Creo que hemos logrado 90 minutos de sesión al final con la flexibilidad de todos los que todavía están conectados y de los expositores. Como bien decía Giovanni, vamos a seguir trabajando para ofrecer probablemente alrededor de una vez por mes sesiones de este tipo. No solo esta epidemia es muy dinámica, no solo para mantenerlos a todos ustedes
actualizados y a sus organizaciones y a sus redes, sino la idea de buscar un par de estudios de caso sobre, por ejemplo, entrega de medicamentos o cosas por el estilo para que puedan ser presentados y no ser siempre los mismos que hablamos, pero agradecerle, por supuesto, a OPS y ONUCIDA por acompañarnos no solo en este webinario, sino en proveernos información estratégica todo el tiempo y actualizada y científica, que es la que comunicamos por todas las redes junto con corresponsales clave, Caso y Network Salud, y decirles que obviamente esto esperemos mejore pronto, el invierno no sacuda el sur del hemisferio, y que de esta epidemia vamos a salir todos diferentes con algún comportamiento ajustado, y también más adelante empezaremos a dar esa discusión porque no nos vamos a dar por vencido y queremos que en el 2030 haya muchas más personas con acceso a cobertura de salud y cobertura universal sanitaria. Parece que va a ser necesario tanto en el norte como en el sur. Así que me despido de ustedes. Gracias a todos y a Lidis en particular por su excelente trabajo. Adiós. Adiós a todos, un placer acompañarlos. Un abrazo igualmente.